Se ha portado asquerosamente, lo voy a ver claro. Renfe es lo peor de lo peor. Todos los chavales que han estado ahí han trabajado, pero en el momento que dependían de Madrid o de las esferas altas, asqueroso. Todos ralentizados, todos, y la han sufrido tanto ellos como nosotros, los trabajadores de ahí. Tanto Cruz Roja, Protección Civil, como todos los trabajadores que han estado ahí sufriendo a la vez que nosotros. Buenas noches, España, y bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo cierto es que este accidente, esta masacre que se ha producido en la provincia de Córdoba, empieza a tener un antes y después en la política española. A pesar de que los medios de comunicación pues, nos estén sacando el lado humano de la masacre y estén dejando por un lado las responsabilidades políticas, pues a pesar de eso, lo cierto es que en estos instantes en Moncloa está todo el mundo trinando. Sánchez está en estos instantes tirándose de los pelos y dando órdenes a Óscar Puente, su supuesto delfín, para que se queme en este trayecto. Y no solo que se queme mediáticamente para intentar salvarse él, sino también que haga una operación al estilo 11M. Porque cuando ya estamos viendo, y luego lo veremos con mucho detalle, que la versión de Sánchez, de Óscar Puente y de Adif sobre los hechos sucedidos es falsa, totalmente falsa, cuando empezamos a ver que empiezan a utilizar a un periodista de New York Times que supuestamente ha descubierto a 200 metros o 300 metros una pieza clave que al parecer ya la Guardia Civil la había visto y la tenía totalmente controlada. Cuando vemos a la brunete mediática, a la checa mediática de Moncloa directamente decir barbaridades de todo tipo. Luego veremos hasta que el accidente había sido provocado porque las ruedas del tren eran cuadradas. Cuando vemos cómo la Rosa Nostra empieza a aplicar la operación 11M, que quiere decir tapemos todo esto como sea y con quien sea, a todos nosotros, amigos, que llevamos tiempo ya hablando de las causas reales de este suceso, se ponen los pelos como escarpias. ¿Por qué Sánchez está o va a intentar utilizar el modelo 11M? Y va a empezar a salir pruebas y van a empezar a salir bulos desde Moncloa para intentar, sobre todo, suavizar la situación. Porque en estos instantes, y luego lo vamos a ver también, los maquinistas están en pie de guerra. Han perdido 2 compañeros. Está el accidente de Adamuz y los accidentes que se produjeron ayer en Cataluña, donde un maquinista en pruebas con 27 años pierde la vida. Más de 40 personas accidentadas en 2 descarrilamientos. ¿En qué momento se está viviendo? Es que el AVE Madrid-Barcelona se dio la orden en más de 150 kilómetros de bajar la velocidad a 160 kilómetros. Dieron la contraorden de que se mantuviera la velocidad normal y volvieron a dar la contraorden de que de nuevo se reduciera. Cuando ayer sacamos a las claras que los contratos de Adif, del Ministerio de Fomento, con las empresas que llevaban el mantenimiento, eran contratos donde se usaban material defectuoso, material de bajo coste, material de chatarra, porque si sumábamos la falta de presupuesto para ese mantenimiento de la obra, si a esa falta de presupuesto
le sumábamos las presuntas mordidas y encima la inutilidad de las personas que están dirigiendo organismos tan sensibles como los trenes de España, que han puesto a una banda de inútiles a dirigir los trenes de España, pues lógicamente todo eso unido supone que en un país normal tiene que haber una auténtica revolución. Ayer lo detallábamos, de los 700 millones que se habían invertido en el AVE Madrid-Sevilla, cuya línea tiene aproximadamente unos 470 kilómetros aproximadamente, decíamos que cada kilómetro correspondía a una inversión de 1,5 millones de euros. Para que esa inversión fuera segura y se ajustara a cánones europeos y de seguridad, tendrían que haber gastado un 70% más. O sea que el presupuesto de esa línea que han remodelado está un 70% por debajo para que esa línea fuera segura. Y claro, Óscar Puente ya no sabe ni lo que decir, hoy ha perdido los nervios en Televisión Española. Primero decía que no había vías rotas, segundo decía que sí había muchas vías rotas, ahora reconoce que hay muestras de las vías rotas. Atención, que según el propio ministro empieza a decir que varios trenes pasaron ya con las vías rotas. Y claro, cuando ustedes empiezan a ver toda esta desinformación, cuando empiezan a ver que han mentido, que hay testigos del accidente que no les han tomado declaración, que dice que no hubo un choque frontal. Un tipo que estaba en el tren italiano, en el Lirio, ha dicho que estaba en el 5.º vagón, mirando al 6.º vagón, que fue el que descarriló, y dijo que había habido como una especie de movimiento en el tren, que rozaron los dos trenes y eso provocó el descarrilamiento. Y esto coincide con la caja negra, donde el conductor del Lirio llama directamente a Adif y le dice: creo que hemos dado con algo o hemos rozado algo. Empieza todo a coincidir. Entonces, ¿cómo es posible que nos hayan dicho primero que hayan chocado frontalmente? Si hubieran chocado frontalmente hubieran muerto ahí hasta el apuntador. ¿Y cómo que vibra un tren y roza con otro en ese punto? Que al parecer tendrían que haber rozado varias veces los trenes según esa circunstancia y no haya pasado nada. Por cierto, en Adif decían al conductor, al maquinista de Lirio, que no había ningún tren al lado. Fíjese el nivel que tiene este gobierno. Pero claro, le vamos a explicar a todos ustedes por qué pasan estas cosas. Porque, primero, estamos ante el gobierno más corrupto de Europa, un gobierno sin presupuestos, primero sin presupuestos, que es la corrupción absoluta, que ha llegado al poder perdiendo las elecciones y comprando el puesto. Un gobierno donde se han visto que los contratos de mantenimiento se hacían por medio de gente de la trama del PSOE. Se ha visto que había material que no estaba homologado, que se compraba, que estaba descatalogado totalmente, material defectuoso. Todo eso ya son hechos objetivos. Ahora tenemos que saber exactamente qué es lo que pasó. O se rozaron los trenes y se descarrilaron, o chocaron. En principio los testigos dicen que no, pero bueno, luego lo veremos. Claro, ¿por qué pasan estas cosas? Yo les voy a poner a todos ustedes en pantalla por qué pasan todas estas cosas. Cuando tú coges la unidad de emergencia, a ver si lo ponen en pantalla, la unidad de emergencia y la desmantelas, ¿qué es lo que haces? Directamente existe una unidad de emergencia, de seguridad y de gestión de crisis en el Ministerio que tiene unas funciones muy claras: coordinación inmediata en accidentes graves, activación de protocolos de seguridad, enlace entre Adif, Renfe, protocolo civil, fuerzas de emergencia, prevención y análisis de riesgo en infraestructuras críticas. Lo repito, prevención y análisis de riesgo en infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que ha hecho Puente? ¿Cómo lo ha ido eliminando? Pues paso a paso. No se renueva como dirección funcional
se dispersan sus competencias, se disuelve la cadena de mando única, se vacía de personal especializado, se elimina la capacidad de actuación inmediata y cuando llega a la crisis ya no hay unidad de emergencias. Pónganmelo aquí a la derecha. Claro, no hay unidad de emergencias. ¿Qué es lo que hizo el ministro Óscar Puente? Eliminar esta unidad de emergencias para que, en vez de tener ahí a expertos que cuando llegaban los avisos de los maquinistas, cuando llegaban los avisos de Adif, se tomaran las posturas adecuadas de emergencias, esto lo eliminan ¿y a quién le pasaban toda la información de todas las quejas y todos los procedimientos? Al jefe de gabinete de Óscar Puente, a un tipo que no tiene ni pajolera idea. Por eso había incidencias, y el jefe de gabinete por así va a ir acumulando y tapando. Porque lo que han ido destrozando son las estructuras funcionales y los expertos que tendrían que estar dirigiendo esto. Los expertos que pagamos muy bien y que están en los ministerios. Los han eliminado. ¿Por qué eliminan los expertos? ¿Por qué eliminan a los funcionarios de alto nivel de las estructuras de mando para evitar todo esto? Porque igual que lo eliminan para el tema de emergencias, igual que hubieran salido todas las quejas y hubieran hecho un informe, porque tendrían que haber hecho, de que el material es defectuoso, de que el material no está homologado, de que el material es una basura, pues lógicamente eso se lo quitan del medio y siguen para adelante con su corrupción, con sus contratos amañados, con sus mordidas. Y para colmo de los colmos, quiero que vean el siguiente vídeo. Porque si las vías estaban rotas, España tiene unos trenes especializados, nada más que 10 de ellos, que hacen un control de esas vías y dicen dónde la vía está estropeada, está rota, etcétera, etcétera. Se supone que esos trenes han sido utilizados. Se supone que esos trenes daban informes. ¿A quién dio el informe de esos trenes? ¿Se lo dio al jefe de gabinete de Óscar Puente y no hicieron nada? ¿Se lo dieron a Óscar Puente y no hicieron nada? Porque habían quitado del medio directamente la unidad de emergencia. Vean el siguiente vídeo, amigos, porque esto no se lo van a enseñar en ninguna televisión. Y lo que demuestra las claras, es que había información clara de que esto que ha pasado iba a suceder. Porque tenemos los medios para saberlo. Había incidencias, había denuncias y además existían estos trenes que directamente son los que delatan si hay alguna vía que esté rota. Vean el vídeo y verán, amigos, que este país es un país fracasado de arriba abajo. Donde llega el socialismo, llega la destrucción de todo lo que tocan. Vean el vídeo. ¿Es posible que un raíl se fracture bajo el peso de un tren? Lamentablemente la respuesta es que sí. Los rieles pueden fracturarse mientras circula un convoy. Este fallo sucede tras varios motivos técnicos. Causas principales. Fatiga. El uso frecuente debilita el metal. Con el tiempo, pequeñas marcas invisibles crecen hasta partir la pieza. Clima. Climas gélidos causan tensión interna. El acero se contrae cuando hace frío, lo que facilita una ruptura súbita bajo el peso del transporte. Defectos. Grietas ocultas logran crecer bajo peso excesivo. Algunos fallos vienen desde la fábrica por impurezas del material. Pero, ¿sabías que existen trenes de inspección que escanean la red buscando fisuras antes del desastre? Estos trenes de inspección no necesitan detenerse para analizar el metal. Mientras se desplazan, utilizan diversos sistemas como los siguientes. Ultrasonido. Sensores lanzan ondas hacia el acero. Dichas ondas muestran grietas internas imposibles de ver con ojos humanos. Inducción magnética. El tren genera campos eléctricos. Si existe una rotura, el flujo cambia y el sistema registra la ubicación exacta. Escáner láser. Miden el perfil de la vía. Así detectan si el peso de los trenes ha deformado la superficie del rail. Visión artificial. Cámaras de alta resolución graban todo el trayecto. Un ordenador procesa las fotos para buscar tornillos sueltos o piezas faltantes. España posee cerca de 15.650 kilómetros ferroviarios y una flota técnica de 10 trenes de inspección que vigila dicha extensión nacional. Sabiendo todo esto, de confirmarse que tal suceso en Adamuz fue por la rotura del raíl, podríamos concluir que los protocolos de seguridad fallaron gravemente. ¿O no? ¿O no? El tren, seguramente, que detectó
que la vía tenía fatiga, que la vía estaba hecha con basura de chatarra comprado por estos socialistas de tercera, seguramente. Y esa información, en vez de llegar a esa unidad de emergencia, señores y señoras, que era la que coordinaba todo esto y tomaba soluciones inmediatas, a ser eliminada, pues ¿a quién pasaba? Pues seguramente que a un político que habían puesto en sustitución de esa unidad de emergencia. Ese político, el jefe de gabinete de Óscar Gután. ¿Tenían la información? Por supuesto que la tenían. Pero claro, si a usted le pasa un informe, le pasan informes a un desinformado funcional, a un analfabeto funcional de temas de estos, pues ¿qué va a hacer si no sabe? Si es que nos han llenado las empresas de mamarrachos enchufados, de primos, de tíos, de gente del partido. Y luego se produce la masacre de Adamuz. Porque esto es una masacre, esto no es un accidente. Esto, señores y señoras, es una masacre. Y tiene responsables claros, con nombres y apellidos. Y el principal vive muy cerca de Moncloa. Son responsables por la corrupción, por la dejación. Y ahora, amigos, nos quieren contar el cuento chino y quieren utilizar el truco del 11M, tapar las pruebas a toda costa. ¿Cómo Óscar Puente puede decir que él va a iniciar una investigación? ¿Cómo Óscar Puente va a iniciar una investigación sobre los hechos? La propia Unión Europea ha dicho que tiene que ser un organismo independiente. ¿Cómo va a ser Óscar Puente con su manada de enchufados y con todos los indicios que hay sobre él y sobre su ministerio el que inicie una investigación? ¿En qué país de Chichinabo vivimos? Los mismos que hicieron la investigación sobre Salazar. ¿Para qué? ¿Para tapar la masacre? ¿Para evitar las responsabilidades? Y es que, señores, el problema ya no es solo el accidente. El problema son todas las estructuras. El problema son todas las estructuras. Y en definitiva, lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacernos mirar, es en manos de quien estamos. Mientras tanto, hoy, los maquinistas en huelga. Y el gobierno diciendo que no tienen derecho a la huelga, que tienen que hacerse mirar. Comisiones Obreras y UGT todavía reuniéndose y diciendo que así apoyan a la huelga, después de que han muerto 2 compañeros. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha convocado una huelga sectorial de 3 días para el 9, 10 y 11 de febrero con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz en Córdoba y Gelida en Barcelona, que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas 3 maquinistas. Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es la única vía legal para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y con ello garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril. La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector que serán llamados a secundar los paros. Además, desde el sindicato han afirmado que han iniciado todos los procesos legales correspondientes para la tramitación de la huelga en las distintas empresas que componen el sector ferroviario. Pues ahí lo tenemos, amigos, en huelga. Y dice doña Rogelia que, hombre, que no hay que ponerse en huelga. Por fin alguien hace algo, los maquinistas. ¿Cómo que no se van a poner en huelga? Cuando 2 compañeros han muerto por la falta de seguridad. Falta de seguridad que viene acompañada de corrupción, de materiales defectuosos y de ineptos que dirigen a Adif, Renfe y el gobierno. ¿Pero en qué país vivimos? ¿Quieren ustedes más incertidumbre? Se lo hemos contado. Han tenido que reducir 150 kilómetros del AVE Madrid-Barcelona la velocidad, porque tienen miedo de que pase lo mismo, porque ha habido ya, en esos 150 kilómetros, ya hay denuncias de incidentes muy serios. Y el gobierno, para intentar lavarse las manos o intentar tapar lo intapable,
pues dijo que había que reducir la velocidad. Luego que no, luego que sí. Bueno, y mientras tanto, otros 2 accidentes en Cataluña. Si es que esto es directamente un Estado que está reventando. O sea, con Pedro Sánchez y los socialistas, lo que se ha ido haciendo durante mucho tiempo es ir guardando la basura. Y en este momento la basura es tal que revienta. No funciona los trenes, la joya de la corona, no funcionan. Ni los de alta velocidad, ni los trenes de cercanías. No funciona la justicia. No funciona la administración pública. La policía la tienen directamente controlada y arrinconada. Han destruido las unidades de élite de la Guardia Civil para luchar contra la droga. No funciona nada en este país, porque la han destrozado. Y para colmo, amigos, para colmo de los colmos, hay que escuchar a Marlaska. Cuando dice que no se informen ustedes por medios que no estén controlados por nosotros. No. Infórmense ustedes por medios oficiales. No, hombre, no se informen por el distrito. No se informen por el distrito de televisión. Porque le van a contar la verdad. Infórmense, por ejemplo, por Radio Televisión Española. Infórmense para escuchar sandeces como la que a continuación le vamos a contar. Un analista de televisión española en el programa del Capitán Araña, diciendo abiertamente que el accidente se había producido porque las ruedas del tren no eran circulares, sino que cuadradas. Parece una broma. Pues no es una broma. Escúchenlo. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando la rueda. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado. ¿Qué ocurre? Que se encajan, y si hay algún tipo de desalineamiento o defecto de esas ruedas, por mucho que haya habido algún tipo de revisión, podría haber propiciado que el Lirio se haya descarrilado y haya provocado después ese accidente. Pues ya decimos, las ruedas cuadradas y por eso había descarrilado el tren. Bueno, es que ya, es ese colmo. ¿Ahí Marlaska quiere que me informe por medio de esta mujer? Que se informe todo el mundo. La teoría de las ruedas cuadradas. La primera vez que veo una rueda de tren que es cuadrada, según esta señora, que bueno, la verdad que qué nivel el que está llegando Radio Televisión Española está alcanzando, es un nivel inaudito. Pero lo cierto es que desde Moncloa Producciones pues van a intentar meternos pues el bulo, la mentira, intentarán presionar a la Guardia Civil. Esta Guardia Civil no es como la UCO, intentarán que haya pruebas que no se vean de una forma, se vean de otra, intentarán echar basura día sí, día también para quitarse la responsabilidad. Esa es la realidad, porque ya lo estamos viendo y todavía estoy esperando a que los partidos políticos, después de escuchar la serie de imbecilidades que va diciendo Óscar Puente, la oposición diga algo. Porque para colmo, lo hemos escuchado en Televisión Española también, a Pepa Bueno, decir que bueno, que es que ha habido un accidente muy grave, pero con Franco hubo otro más grave. Y ha llegado a decir Óscar Puente, bueno, este accidente es muy grave, pero es que en Alemania hubo otro más grave, claro. Y también se tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pero ¿qué película me está usted contando? Van a hacer todo para que no se investigue. Y como siempre les digo, y hoy no se lo pueden perder, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros, en el programa de hoy, tendremos a José Antonio Vera, Graciano Palomo, Asís Timerman. También tenemos a Esperanza Aguirre, a nuestro querido Gabriel Araujo, Sergi Fidalgo. Y también tendremos a nuestro almirante, al señor Carlos Molina
y a la señorita Bejarano desde Davos, nuestra corresponsal en Davos, de lo último que ha pasado de ese discurso de Donald Trump. Recordarles que nos pueden ver en las diferentes plataformas y sobre todo dar de aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los guerreros de luz que nos siguen. Y señores y señoras, las mentiras tienen las patitas muy cortas. Muy cortas, muy cortas, muy cortas. Y es que el accidente del tren de Adamuz, estamos hablando de que al parecer la versión de Óscar Puente es errónea o falsa. Después de escuchar al maquinista del tren de la compañía italiana, pues nos dimos cuenta que algo pasaba, porque llamaba muy tranquilo a Adif, que le confirmaba que no había ningún tren al lado, cuando sí lo había. O sea, Adif, no hay ningún tren, fíjese qué control tenía. El caso que han salido ya testigos que dicen que en ningún momento los trenes chocaron frontalmente, que no llegó el Lirio y pasó por la vía donde estaba rota y saltaron los vagones a partir del 6 y chocaron con el Albia y el Albia cayó por un terraplén, que no pasó eso. Que al parecer hubo una especie de desequilibrio en los trenes y que se rozaron y que eso podría haber provocado los hechos graves. Vamos a ver un poco el esquema. No hubo choque, los testigos lo dicen que los pasajeros que no fue un choque, que fue un roce. Esto es un giro de 180 grados en la versión oficial, directamente. Roce a gran velocidad que provoca el descarrilamiento de los trenes. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Pues lo explicamos, como lo hemos dicho, los testigos que no han hablado con los testigos, que esto es el colmo de los colmos, los testigos de los hechos. Este señor estaba directamente sentado en el vagón 5 y el carril o el vagón que saltó o se descarriló fue el vagón 6, o sea que lo vio todo, que no hubo ningún choque. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se haya tomado testimonio a los testigos? Según esta información que da Es Diario. Esto es clave, amigos, para todo. Porque, lógicamente, estamos hablando que hay una versión oficial. Esa versión oficial habla de que hay un choque entre dos trenes de alta velocidad, pero el testimonio, y atención, el audio, el testimonio y el audio de la caja negra del maquinista, en ningún momento mencionan que hubiera un impacto frontal entre los dos convoys. En ningún momento. ¿Cómo empiezan a contarnos esta historia del choque frontal? Cuando a estas alturas eso tendría que haber estado descartado, simplemente tomando testimonio y viendo la caja negra del tren de la compañía italiana. Y es que los detalles del relato del pasajero pues describen cómo directamente notaron un balanceo en los trenes, como ustedes habrán notado cuando han cogido los trenes de alta velocidad en España, y vieron pasar al Albia y luego se produce el descarrilamiento, sin percibir choque directo. El choque directo hubiera provocado muchísimas más víctimas. Ayer le contábamos cómo iba todo. Se lo contábamos directamente. Habían contado de que a partir del vagón sexto del Lirio había saltado y había dado en el Albia. Pues al parecer, según los testigos, esto no es así. ¿Qué implicaciones suponen todo esto? Y esto es lo más importante para todos. Si la colisión no fue frontal, se puede cambiar directamente la interpretación de cómo sucedieron los hechos y también orientar la investigación hacia una secuencia precisa del accidente. Una secuencia precisa del accidente
que ni al gobierno de España, ni a Óscar Puente, ni a Díaz le conviene. Una sesión o una secuencia precisa que puede decirnos la verdad. Pero ¿cómo nos va a decir la verdad si en estos instantes, señoras y señores, el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón ha puesto en funcionamiento la operación tapar todo lo que nos afecte? Tapemos todas las pruebas que señale directamente al gobierno de España. Y luego, con su brunete mediática, con su checa mediática y con la chica de las ruedas cuadradas, intoxicar a la opinión pública para enterrar esto como enterraron en 11M. Señores y señoras, en esas estamos, en un país fracasado, en manos de una banda asemejada más a una banda de mafiosos que a un gobierno democrático. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. No se informen por Radio Televisión Española, que van a decir que las ruedas son cuadradas. Pues vamos a continuar. Y estos accidentes de trenes, ¿por qué suceden? ¿Por qué han sucedido? Pues oye, ha llegado Sánchez y han aumentado de forma exponencial. Es increíble. Dice la noticia, los accidentes ferroviarios se han más que duplicado desde que gobierna Sánchez directamente. Don Asís Tiberman, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Con este señor se multiplican las violaciones, se multiplican los asesinatos y se multiplican los accidentes de trenes. ¿Por qué? Bueno, no es casualidad ni es gafe. Efectivamente, desde el 2018, en el que hubo unos 40 y tantos accidentes investigados, bueno, en el 2024 se ha más que duplicado, más de 90 accidentes. No es casualidad, es que mientras ha crecido las vías de kilómetros de tren en general, de AVE en particular, el presupuesto ha subido muy moderadamente, el presupuesto de mantenimiento, y por lo tanto el dinero invertido por el mantenimiento de cada kilómetro de vía se ha reducido enormemente. Yo creo, don Jesús Ángel, que los que somos usuarios del tren, yo lo soy casi diariamente, sobre todo de cercanías, vemos que se ha deteriorado enormemente, que hay un mar de pequeños incidentes que continuamente hacen del tren un método de viajar imprevisible. Ahora mismo, cuando coges el tren de cercanías, y desde luego los trenes AVE, en muchas ocasiones no sabes dónde van a llegar, y eso sucede en toda la red. Claro, no se puede dar dinero para todo, no se puede utilizar el dinero para colocar a queridas, para dar dinero a expuertas a la Generalidad de Cataluña, que en vez de gastarlo en tren lo gasta en embajadas y en adoctrinamiento, y no se puede dar desaforadamente dinero para comprar votos y a la vez mantener la vía. Bueno, lo que estamos viendo, lógicamente, es que detrás de esta masacre hay elementos como contratos presuntamente fraudulentos, material de chatarra, material de tercera. Estamos viendo ya a última hora que incluso la versión que dio Óscar Puente del choque frontal empieza a caerse con los testimonios de los personas accidentadas. En definitiva, ¿usted cree que se ha hecho una operación desde Moncloa y una operación para tapar esto, sea como sea? ¿Y qué papel está teniendo en todo esto los medios de comunicación y la oposición? Bueno, los medios de comunicación, desde luego, están teniendo un papel que es que más que infame ya es patético, porque algunos de medios de comunicación ya, como no hay
como no hay unas instrucciones suficientemente sólidas, ya va más allá de lo presentable, ¿no? Hemos oído ya que, en fin, a presentadoras hablar de ruedas cuadradas y de cosas parecidas. Es una cosa patética. Y yo creo efectivamente que desde casi el primer momento Moncloa está buscando un plan en fin, de ganar el relato, ¿no? Como otros delitos que han cometido. Yo creo que van a intentar de alguna manera hacer ruido e intentar, mi pronóstico es que van a intentar echar la culpa a alguien. ¿A quién pueden echar la culpa? Bueno, van a intentar culpar del accidente al incremento de trenes, de tráfico ferroviario causado por la liberalización. Es que es falso, la liberalización no ha causado un avance, o sea, lo que ha causado un avance es la decisión de un avance, quiero decir, un incremento del tráfico ferroviario ha sido la decisión de que haya más trenes. Que lo hiciera el Estado, que lo hicieran las empresas privadas, no cambia eso. Efectivamente, yo creo que van a hacer mucho ruido. Los periodistas del régimen están como desconcertados, hablando hoy en televisión, creo que usted lo ha citado, hablaban de los accidentes durante el franquismo, que eran los más gordos, y que si en Alemania ha habido tal accidente y que si no sé qué. Es decir, no saben muy bien cómo hacer, pero yo creo que están preparando el terreno para que nuevamente, o sea, si ya nos tenía que parecer bien que nos encerraran en nuestras casas y luego nos tenía que parecer bien que se murieran 200 personas en Valencia porque no les dio la gana de hacer las obras exigidas para evitar estos desastres, pues ahora van a... No tengo ninguna duda de que es normal que de vez en cuando haya un accidente en el que mueran 40, 50, 60, 80 personas y que no pasa nada porque en el franquismo hubo un accidente en que murieron 80 y tantos, y eso sí que era malo. Pues don Nassim Tiberman, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. El placer es mío y un saludo a todos. Gracias. Cuídense mucho. Y vamos a ir presentando a los invitados. Con nosotros está el señor Vera. Don José Antonio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Bueno, ¿usted ha visto alguna vez una desfachatez como la que está demostrando el señor Óscar Puente? Bueno, todavía ha tenido periodos peores, ¿no? Porque ha habido épocas en las que directamente insultaba a todo el mundo y decía auténticas barbaridades. Entonces, en fin, a mí ahora me está pareciendo hasta moderado. Lo que pasa es que sí, que ciertamente está haciendo un ejercicio de ir de aquí para allá, porque yo creo que la estrategia que tienen es una estrategia de aportar muchos elementos de manera que se confunda y entonces se alarga la solución, se alarga el hecho de haber encontrado cuál es el motivo del accidente, y entonces si pasa como con el apagón, que pasa mucho tiempo, pues al final, como vienen otros problemas, se termina olvidando, y me parece un poco que esa es la estrategia del señor Puente, pero que bueno, ya sabe usted, ha sido mucho más agresivo en otras épocas, ¿eh? Don Graciano Palomo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí encantado de estar hoy, además, acompañado no solamente por... Lo mismo digo. No solamente por nuestro conductor, sino por un gran amigo, compañero en 1000 batallas periodísticas e informativas, y una persona muy sólida desde el punto de vista periodístico. Lo mismo digo. No vamos a tener hoy ningún tipo de... Bueno, a ver si en algo nos seguro que hago. Sí quiero decir algo. ¿Usted cree que esto se está pareciendo un poco al 11M? Que empiezan a haber pruebas, como la prueba del periodista del New York Times, que aparece cuando aparece la Guardia Civil, ya lo había visto. Puente dice que primero no están las vías rotas, ahora que sí, que al parecer ya habían pasado varios trenes con las vías rotas, y luego lo que vamos a ver ahora, que es ya la versión de los testigos, que es un giro de 180 grados. Voy a hacer una consideración acerca de lo que decía José Vera del ministro Puente. Vamos a ver, Puente es al 100% inexportable. Tú no puedes encargársele o empaquetarle a ningún gobierno porque es inexportable.
Este hombre, yo soy castellano y él es de Valladolid, ya venía precedido de una gran fama de dar grandes tardes de gloria. Incluso las whiskerías. Dicho eso, ahora el presidente del gobierno todavía debe pensarlo mucho, ya que no va a dimitir si lo cesa, porque la opción que le queda es nombrar a Jessica, que conoce muy bien el ministerio, dicho eso. Y en cuanto al fondo de la cuestión, es patético. Ha hecho una rueda de prensa de no sé cuántas horas, rodeado de decanes, de tíos, para decir, oiga, no sé nada, pero lo que sé es que el culpable no soy yo. Pero es que no tuvo... ¿Dónde dimitió un ministro en Grecia? Por muchísimo menos que esto. Y es verdad que ahora, como se ha tan ocupado en atender a Cintora y a Javier Ruiz y a toda esta patulea, pues debe tuitear menos. Pero no se preocupe, que volverá a las andadas. Hombre, claro. O sea, volverá a las andadas. Pues vamos a continuar porque, atención, está el audio del maquinista, que ayer lo pusimos, de Lirio, y la respuesta de Centro Control. No hay ningún tren llegando. Atención, vamos a escuchar el audio que ayer ya pusimos y que, lógicamente, demuestra que en Adif el descontrol era ya total en esos momentos cuando ya se había producido el accidente. No sabían que el AVE había pasado y había muerto ahí hasta el apuntador. Véanlo. 6189, aquí en el dime. Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ah, ya te veo. Venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo has bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, manita, no puedes, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí a Tocha. Hola, Tocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. ¿Se acuerda que ayer sacábamos este vídeo y veíamos que por qué estaban tan tranquilos? Porque al parecer el testimonio de las personas del accidente dicen lo contrario. Vean el siguiente esquema que hemos dicho. Lo que están diciendo, a ver si no lo ponen, directamente la simulación del accidente dice que hubo un rozamiento sin choque frontal. Que hubo unas fuertes sacudidas y descarriló el coche. Que no hubo, que saltó el 6 y dio al AVE y el AVE cayó por el terraplén. No, que hubo fuertes sacudidas y eso hicieron que rozaran y se salieran de las vías. Y es que vean la noticia que dan nuestros compañeros de Es Diario, que dice lo siguiente: giro en el accidente de Adamut. Testigos certifican que no hubo choques de trenes. Entonces, doña Esperanza Aguirre, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estos giros de los acontecimientos, primero lo que habla el maquinista de la compañía italiana que llama Adif, le dice, bueno, parece que tengo un roce o algo, pero lo habla muy tranquilamente, pues coincide con los testimonios de los testigos, que al parecer no han tomado testimonio, que decían que en ningún momento hubo un choque frontal, que más bien fue un roce que provocó que se salieran los dos trenes de las vías. Ya, yo no puedo juzgar esta cuestión porque no tengo suficiente información,
La realidad es que da toda la impresión de que los primeros vagones del tren de Iryo tenían la marca de la brecha que existía en la vía. Cuando llegó el séptimo vagón, pues se salió. Y por lo tanto, los 6 primeros, al parecer, siguieron por la vía. Y el Alvia con quien chocó fue con los últimos. Bueno, viendo todo esto y viendo las declaraciones de Óscar Puente y viendo que hay ya información de que se utilizó material low cost, de que no se hicieron las inversiones adecuadas y de que esto era una constante en ese tramo. De hecho, el Partido Popular en el Senado hizo una pregunta al señor Puente diciendo que precisamente ahí había continuos incidentes. Viendo todo esto y que a estas alturas el señor Puente no haya dimitido, ¿usted qué opina? Pues opino que el señor Puente está tardando en dimitir y se va a arrepentir toda su vida, porque este accidente que él ha llamado, me parece que ha llamado incidente, cuando es una tragedia absolutamente tremenda para toda España, pero este señor, yo no entiendo por qué no dimite. Yo he puesto un tuit diciendo que lo va a lamentar toda su vida. Cuanto más tiempo siga en el puesto, va a ser peor para él. Pero es que yo quiero decir que lo que pasa es que en España tenemos un presidente del gobierno que lo que es un gafe, pero un gafe total. Piense usted que llega y tenemos el COVID con 134.000 muertos. Después, el volcán de La Palma, que nunca, yo en mis 74 años jamás he visto un volcán en suelo español. Después tenemos el apagón. Luego, que no había pasado nunca, ni en tiempos de Franco, ni en los peores, el apagón total como el que tuvimos este año, pues ha sido rarísimo. Y luego la dana, que se produce porque no les da la gana más que tirar abajo las presas y no construyen las que tienen que construir. Si hubieran construido la presa de Cheste, se hubiera evitado toda la riada del Barranco del Pollo. Y eso la culpa la tiene la que era la ministra de Medio Ambiente, que ahora está de vicepresidenta de la Unión Europea, ganando 29.000 euros al mes libres de impuestos. Y ahora tenemos este asunto de los trenes. Y yo le puedo decir que a mí me invitó al Colegio de Abogados de Málaga el 29 de octubre, cogí el AVE y era tal el bamboleo de un lado a otro que no se puede usted imaginar el mareo que me dio. Tal mareo me dio que llegué a Málaga, pronuncié la conferencia porque pude leerla, pero estando ya malísima, muy mareada, acabé la conferencia, pero en la segunda pregunta tuve que pedir disculpas al público, decir que había venido muy mareada del viaje y tuve que dar la vuelta, vomité allí mismo en la sala, delante de todo el público. Fueron tan discretos que nadie dijo nada, pero ahí está. Y en el AVE de vuelta, el personal que estaba allí, cuando vio que se caía la Coca-Cola, porque entonces ya no era bamboleo, en el AVE de vuelta lo que era, ¿cómo le diría yo?, vibración impresionante. Y me dijeron, bueno, tómese usted una biodramina, que es lo que hacemos nosotros todos los días. O sea, que es que eso se había convertido en algo normal. A mí no me había pasado nunca. Y al salir de Madrid no pasó, pero cuando llegamos ya, pues eso, a medio camino, en este caso debía de ser ya Córdoba, yo qué sé, pues fue terrorífico. Y lo que pasa es que no han mantenido las vías. Que el dinero de mantener las vías se lo han gastado en los 700 enchufados que tenían en Adif, al parecer, entre ellos las amigas y más que amigas y prostitutas de Ábalos. Es que esto es todo una vergüenza. Y luego resulta que la empresa que tenía que arreglar teóricamente ese tramo, pues había estado con Coldo justo antes de la licitación y le había puesto un sueldo de 6.000 euros a él y 6.000 euros a su señora. Es increíble. Es toda una vergüenza. Con el gafe de Pedro Sánchez no vamos a ningún lado. A ver si nos lo podemos quitar de encima. Una última pregunta. El AVE Madrid-Barcelona
han reducido en 150 kilómetros la velocidad a 160, luego ha habido una contraorden para que vuelva a la normalidad y luego ha habido otra contraorden para que vuelva a 160 por hora. Le puedo asegurar que una persona muy próxima a mí, vamos, un hermano mío, ha vuelto esta tarde y ha tardado 5 horas en un viaje que son 2 y media. Bueno, lo que queda claro es que... El mejor momento del ferrocarril, como dijo este ministro, que yo no sé lo que hace aquí, tenía que haber dimitido inmediatamente. Y si no dimite, pues francamente, habrá que decírselo con toda su... Yo ya se lo he dicho, que está tardando en dimitir, se lo he dicho en Twitter. Y además que lo va a lamentar no haberlo hecho el primer día, porque lo que le queda a partir de ahora va a ser todo terrorífico. Aunque parece ser que acabo de escuchar en la radio, que quieren que la investigación de esto la lleve un organismo que depende enteramente de ellos, y ya les ha dicho a la Unión Europea que eso no puede ser. Usted imagínese si en el gobierno estuviera el PP, ¿qué hubiera ocurrido? Bueno. Acuérdense cómo tomaron las sedes del Partido Popular, bueno, la de Madrid en Génova, pero todas las sedes de España, cuando fueron los terribles atentados de Atocha, de los trenes de Atocha. ¿Cómo querían que, el Prestige lo habíamos hundido nosotros, el Chapapote, el Nunca Más, las manifestaciones, pero es que, y ahora en la Dana, la culpa la tiene el Partido Popular y Mazón pues se fue a convertir en periodista. Es increíble, doña Esperanza, es increíble que tengamos esta... Yo creo que es algo malo hemos hecho en el pasado para merecernos esta penitencia que nos está dando Dios con Pedro Sánchez. Esta penitencia de que es gafe. Hay que explicar a los españoles que este hombre es gafe. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Hasta luego. Señor Vera, estamos viendo que aquí ahora mismo hay un giro totalmente a la versión. Los testigos dicen una cosa, el maquinista dice otra cosa muy parecida a los testigos, y que lógicamente la versión oficial está en contradicción de lo que dijo el maquinista en esta llamada con lo que están diciendo los testigos. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que nos cuenten que hay un choque frontal cuando realmente ha habido unas vibraciones que han hecho rozar el tren y que eso ha provocado que los trenes salieran de los carriles? Sí, es aclarador en principio, efectivamente, esos trozos de conversación del maquinista con el centro de control de Atocha te dejaban un poco, confundido. ¿Por qué? Pues porque no se llegaba a entender lo que estaban comentando con relación a la versión normal. También es inquietante, por ejemplo, yo no sé si es demasiado bueno que nos pongan estas conversaciones, que sí que lo es, evidentemente, pero lo digo por el hecho de que cuando escuchas la conversación dices, caramba, como el control que tengan en el centro de control de Atocha sea uno se pone un poco nervioso. ¿Por qué? Porque tú puedes imaginar que, no sé, eso es como lo de Red Eléctrica, que tienen una gran sala donde hay todo tipo de artefactos, televisiones o radares en donde se ve por dónde va cada uno de los trenes y en un momento determinado pues puedes conectar con un área y saber qué es lo que está ocurriendo. No tenía ninguna información de nada. En el control de Atocha no tenía ninguna información. La información que tenía la que le estaba dando el maquinista solamente. No, eso es... Tú vas a la sala de control de Red Eléctrica y te quedas impresionado, que es una cosa brutal, ¿no? ¿Cómo no sabían que tenían un tren al lado? Claro, tú tenías que saber que había, o que ya había, a lo mejor es que lo que pensábamos había pasado y por eso este hombre no sabía nada. En ese momento, no todos los que están en el control tienen por qué saber, me imagino. Y les tocó uno que al principio, pues el hombre no tenía mucha información, pero resulta igualmente inquietante. Es muy inquietante que sea el maquinista que con con una gran profesionalidad y muy tranquilo pasa toda esa información. Y efectivamente, esos datos que da el maquinista no casan con la versión del choque, porque claro, si hubiera habido un choque frontal, que no lo ha habido, parece que no lo ha habido. Muchos más muertos. Claro, muchos más muertos. Entonces, claro, no queda nada, no quedan, ni media. 300 por hora. Claro. Todos los del Albia hubieran muerto. Claro, hay un choque, hombre. Es que hay algunos chavales, hay un chaval pasajero y algunos más que lo que cuenta dice es que ellos iban ahí, vieron perfectamente qué es lo que ocurrió, y lo que cuentan es que hubo
en efecto un rozamiento, y ese rozamiento es lo que hizo que el Alvia al final pues saliera disparado y se metiera en el hoyo en el que acabó. Pero bueno, nos están dando una información que, por otra parte, también hay que pensar en una cosa. Es decir, de golpe y porrazo se filtra, porque esto es una filtración, evidentemente, una información que lo que viene, el mensaje que trasladan es que el maquinista dice que ha tenido un enganchón. Como diciendo que es que el tren suyo, lo que se quiere trasladar es que el tren suyo se le ha caído algo. Echar la culpa a Irío. Echar la culpa a la empresa italiana. Esto, que a lo mejor resulta, no lo sabemos en este momento, pero hombre, no parece por las informaciones que van llegando que vaya en ese sentido. Pero esa filtración va dirigida por ahí. Y sí, es todo, en fin, muy confuso, porque parece que nada tiene que ver lo que dice el maquinista, lo que dicen las personas, los pasajeros, con la versión que nos estaban dando. Vamos a continuar porque hay otro audio que dice que es la primera llamada entre el Alvia y Atocha tras el accidente. Tengo sangre en la cabeza. Vamos a escucharlo. 6189, aquí Atocha. Bajar el panteógrafo. Pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha, estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el aquí. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista, voy a pagar al maquinista, pero... Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada. Nada, sí. Pues amigos, estábamos aquí hablando con los compañeros en el plató. Esta es la prueba definitiva de que no hay coche, no hay un choque frontal. Si es la interventora de Alvia, señor Graciano, es blanco y en botella. O sea, si hay un choque frontal, esta señora estaría por... Eso es evidente desde el primer momento cuando vi. No, choque frontal, a 300 y pico. Eso es el cataclismo. Lo ha sido, pero infinitamente más grande. Pero bueno, por volver al tema que nos ocupaba, vamos a ver. Yo voy todas las semanas a Zaragoza. Y eso que contaba Esperanza Aguirre es verdad. Yo he llegado a estar acojonado. Porque veía que eso no es normal. Es decir, dice, no, es que dijo el ministro lo que sea, dijo que las vibraciones, no, ¿qué van a ser normal las vibraciones? Las vibraciones se producen cuando el suelo no está bien asentado, apelmazado. Es decir, bueno, pero es que y siempre he ido, desde que vi el comunicado en agosto de los maquinistas, pidiendo que se rebajara la velocidad porque decían que eso no estaba bien. En agosto. ¿Cómo respondió el señor Puente? Respondió diciendo esto. Voy a abrir una etapa histórica en la historia del ferrocarril en España. China y España van a ser los países que van a ir a 350. E incluso estoy pensando en que deberían hacer ofertas para ir de pie. Sí. Pasajeros. Pero que este hombre que pretende tirarlos directamente por la ventana. Imagínese usted que este accidente se produce con la gente de pie. Oye, es que es acojonante. Bueno, eso tal cual. Después, ya claro, el tema que no saben, que van con... Vamos a ver. El titular hoy, que nos han pasado 4 o 5 días ya, 4 o 5 días, es van como pollos sin cabeza. Lo único, no saben nada o dicen no saber nada, salvo que ellos no son culpables. Oiga, ¿y de quién va a ser? ¿El que sirve el whisky aquí a la salida del plató?
Pero, hombre, por favor, seamos serios. Y quería decir otra cosa que es muy importante. Todos los paniaguaos de la Brunete progubernamental quieren que la auditoría la haga la oficial, la que depende del Ministerio, en el que está UGT, Comisiones Obreras y tal. Pero es que va a haber 4, se pongan como quieran, 4 auditorías. Aparte de esa, que será... Es que... a lo del seguro, seguramente que hará una. Claro, pero no, y la propia empresa italiana, que es del Estado italiano y que se ha hecho con dinero europeo. La Audiencia Nacional de oficio, porque ha habido muertos, de oficio, que no sé qué es lo que hace. O sea, que no tengamos ya que un juez de la Audiencia Nacional, es verdad que ha habido en el pueblo de al lado. No, es que esto es de la Audiencia Nacional. De oficio, una investigación, que ha habido muertos, y quiero ver a ese señor que tiene pinta de... Bueno, no voy a... tal, por lo menos que vaya como testigo. Y otra, y la más definitiva, la Unión Europea, que ha dicho que dónde está su dinerito. Efectivamente, porque amigos, vamos a de nuevo, para que ustedes vean por qué ha sucedido esto. O sea, primero, nos están mintiendo, no es un choque frontal, han visto los vídeos, tanto del conductor de Lirio como de la interventora de Dalvia. Si hubiera visto un choque frontal, no estarían como estaban, hubieran muerto muchísima más gente. Y antes le hemos sacado un vídeo donde se determinaba exactamente las medidas de seguridad que hay en España. Y le vamos a explicar de nuevo por qué esas medidas de seguridad que tienen que haber y que seguramente puedan que estén, no llegaron al puerto porque Óscar Puente directamente suprimió la unidad de emergencias encargada de coordinar la seguridad. Vamos a ver el vídeo y luego le vamos a poner de nuevo el esquema para que nos lo comenten nuestros compañeros. Véanlo. Un raíl se fracture bajo el peso de un tren. Lamentablemente la respuesta es que sí. Los rieles pueden fracturarse mientras circula un convoy. Este fallo sucede tras varios motivos técnicos. Causas principales. Fatiga. El uso frecuente debilita el metal. Con el tiempo, pequeñas marcas invisibles crecen hasta partir la pieza. Clima. Climas gélidos causan tensión interna. El acero se contrae cuando hace frío, lo que facilita una ruptura súbita bajo el peso del transporte. Defectos. Grietas ocultas logran crecer bajo peso excesivo. Algunos fallos vienen desde la fábrica por impurezas del material. Pero, ¿sabías que existen trenes de inspección que escanean la red buscando fisuras antes del desastre? Estos trenes de inspección no necesitan detenerse para analizar el metal. Mientras se desplazan, utilizan diversos sistemas como los siguientes. Ultrasonido. Sensores lanzan ondas hacia el acero. Dichas ondas muestran grietas internas imposibles de ver con ojos humanos. Inducción magnética. El tren genera campos eléctricos. Si existe una rotura, el flujo cambia y el sistema registra la ubicación exacta. Escáner láser. Miden el perfil de la vía. Así detectan si el peso de los trenes ha deformado la superficie del rail. Visión artificial. Cámaras de alta resolución graban todo el trayecto. Un ordenador procesa las fotos para buscar tornillos sueltos o piezas faltantes. España posee cerca de 15.650 kilómetros ferroviarios y una flota técnica de 10 trenes de inspección que vigila dicha extensión nacional. Sabiendo todo esto, de confirmarse que tal suceso en Adamuz fue por la rotura del raíl, podríamos concluir que los protocolos de seguridad fallaron gravemente. ¿O no? ¿O no? Fallaron. Si utilizaron esos trenes, no fallaron, porque se lo hemos dicho en editorial. Y vamos a ponerlo de nuevo porque yo creo que es muy importante. Es que desmantelaron la unidad de emergencia. ¿Por qué la desmantelaron? Dice, porque ¿qué hacía esta unidad? Era una unidad de emergencia, seguridad y gestión de crisis. Funciones: coordinación inmediata en accidentes graves, activación de protocolos de seguridad, enlace de ADI, Renfe, Protección Civil, fuerzas de emergencia y, atención, lo más importante, prevención y análisis de riesgo de infraestructuras críticas. Lo voy a repetir: prevención y análisis de riesgo de infraestructuras críticas. ¿Qué es lo que hizo Puente? ¿Cómo se la eliminó? Pues paso a paso. No se renovó como una dirección funcional, se dispersan sus competencias, se disuelve la cadena de mando única, se vacía de personal especializado y se elimina la capacidad de actuación inmediata. Cuando llegó la crisis ya no había esa unidad de emergencias. Entonces, ¿a quién le llegó la información? Señores y señoras, de esos trenes que hacen continuamente auditorías de las vías.
Pues seguramente que a un panio, a un palomino que había puesto No, ya lo sabemos aquí. Directamente. Al jefe de gabinete. Jefe de gabinete que es un político. Un periodista o de tal. Efectivamente, y se evitan líos y tiene todo controlado. Esto es gravísimo. Esto debe saberlo Europa y lo debe saber toda la población española. Que tenemos que hablar a lo largo del programa de lo que a mí más me importa en este momento, que es abrir el foco e ir a las últimas consecuencias, pero sobre todo cómo canalizamos la enorme indignación del pueblo español. ¿Cómo se canaliza eso? Usted lo sabe, señor director. Hombre, pues sí, yo creo que... Estoy seguro que José Vera lo sabe. ¿Cómo canalizamos esta inmensa... Yo veo cabreo, desesperación, melancolía, primero, tristeza... los partidos políticos de la oposición tendrían que ser en tropel ante la situación que estamos viviendo. Sí, bueno, sí. Señor Vera, ¿qué opina después de ver todo esto? No, a ver, el vídeo primero que usted ha puesto está magníficamente bien hecho porque explica muy bien que sí que se producen muchas incidencias y muchos problemas en las vías, pero hay mecanismos, sobre todo en la alta velocidad, que es una cosa, aunque nosotros tengamos muchos kilómetros de alta velocidad, hay países que tienen más años, más recorridos, y en donde tú te metes en un tren en Japón o en China, yo he estado en el Mekelle de Shanghai, que va a mucho más, porque es un tren de levitación magnética, que no toca, no tiene rozamiento ninguno, y va a 400 en algunos tramos, a 400 kilómetros por hora, y no hay ningún movimiento. No hay movimiento de ningún tipo. Movimiento no debe haber. Pero tiene que haber, claro. Si hay vibración, es porque pasa algo. Es decir, puede haber, en los aviones hay turbulencias, pues porque el clima no sé cuántos. Es debido que al clima. En un coche, cuando el coche vibra, pues es porque están las ruedas desequilibradas. Siempre es por algún motivo. Entonces, el tren no tiene que vibrar. Y si vibra, tienes que ver y analizar qué es lo que hay. Para eso están estos trenes de control, que muy bien están especificados en ese vídeo que ha puesto usted, y esas unidades de análisis que se dedican a ver cuáles son los problemas, que son fundamentales. A ver, en una empresa de transportes, esto me lo dijo a mí una vez don José Hidalgo, Pepe Hidalgo, el presidente de Europa, a quien le pone todo el mundo muy mal, pero en algunas cosas es un gran empresario y tiene las cosas muy claras. Y un día me dijo a mí, mira, lo más importante en una compañía de transportes es la seguridad. O sea, hay que invertir en seguridad todo el dinero del mundo. Es que si no... Porque como tengas un problema, un solo problema, y lo puedes tener, incluso invirtiendo mucho dinero en seguridad, porque la vida es como es, pero incluso invirtiendo mucho dinero en seguridad, tú puedes tener un problema. Ahora, hay que invertir todo. Lo que no puedes hacer, que es lo que se ha hecho aquí, y no vamos tampoco a sacar una conclusión en principio, digamos, apresurada de saber qué ha sido por eso, pero sí que es verdad que había vibraciones, que el mantenimiento no se estaba dedicando el dinero que se tenía que dedicar porque se redujo la cantidad en un 42%, la cantidad para el mantenimiento, y porque las tareas de control y de seguridad, como es mantener una unidad que se dedique a ello, resulta que se había eliminado. Entonces, claro, dices, no sabemos si será por eso o no, pero en cualquier caso, por el hecho de que usted no ha cumplido con su obligación en lo que se refiere a los mantenimientos y en lo que se refiere a la seguridad y en lo que se refiere a que uno cuando viaja en un tren, pues no puede estar como le ha pasado a la señora Esperanza Aguirre, que al final vomitas, porque es casi peor que un coche que tiene muchas curvas y efectivamente terminas mareado. Eso no puede ser así. Y eso es lo que estábamos viendo. Y eso no es una invención. Eso es una realidad que lo cuenta un montón de gente que coge habitualmente el tren y que sabe qué es lo que está pasando. Pues vamos a continuar, porque atención, los investigadores encuentran muescas de roce, los primeros coches de lirio, y en trenes que pasaron antes de Adamut. Joder. O sea, que pasaron varios trenes previamente con el raíl roto. Don Gabriel Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, querido Jesús Ángel y amigos allí en el plató. Bueno, ya se confirma de que ese raíl estaba roto. O sea, lo confirma el propio puente. Además, que pasaron varios trenes que podían tener un accidente igual que lo tuvieron el otro. Sí, y además este extremo que usted acaba de relatar es incluso reconocido por el propio ministro Óscar Puente. Dice que efectivamente está esas marcas de aproximadamente del tamaño de una moneda de 50 céntimos entre la cabeza tractora, es decir, el coche 1 y el coche número 6,
que fue el que terminó descarrilando, o sea que todo apunta a que realmente había una anomalía en esa vía, de tal forma que dejó esa marca en las ruedas, e incluso las inspecciones de los trenes anteriores que anteriormente habían pasado por allí también presentan estas marcas, solamente en el costado derecho de esa vía. Así que evidentemente el propio Óscar Puente lo ha dicho esta misma tarde, que no descarta que efectivamente la rotura de la vía, específicamente en esa soldadura que nosotros hablábamos hace un par de días, pues ni más ni menos es la causa más probable del descarrilamiento. Y además lo decíamos nosotros, don Jesús, es el lunes cuando estamos interviniendo, en el sentido de que ese trozo tan limpio de vía roto, evidentemente es que ha tenido que saltar, no puede haber sido en modo alguno una consecuencia, porque ya habría ahí un retorcimiento de hierro por el tema del golpe, sino sencillamente lo que ha pasado, que ha saltado esa soldadura y se ha desprendido esa estructura. Sabemos evidentemente que los rieles no son estructuras continuas, sino que van soldadas cada determinados centímetros, y posiblemente ese fallo en la soldadura es la que ha marcado a las ruedas de esos trenes anteriores, ¿no? Vamos a continuar y le quiero leer esta noticia que dice que los bogies, el elemento que retiró 5 trenes de Renfe de la circulación, es clave en el accidente. Vamos a ver primero, para que ustedes hagan idea, hemos hecho una recreación, lo que es un bogie. Directamente, ahí lo ven, eso sería un bogie, que es un bogie, para que ustedes lo tengan. Esto va en la parte de abajo del tren, y eso las ruedas, que como pueden ver no son cuadradas, como decía en televisión española esa señora. Una señora estúpida. Estúpida en todos sentidos. Y luego vamos a ver pues lo que es ese mapa, que luego nos va, póngalo a un lado, que nos va a explicar el señor Araujo. Señor Araujo, explíquenos un poco todo esto que tenemos en pantalla para que lo entendamos. Bien, a ver, ¿por qué tenemos que explicar lo del bogie? Porque aquí las terminales mediáticas del gobierno están intentando por todos los medios echarle la culpa al tren de Irio. Están intentando influir maliciosamente en la opinión pública para que vaya calando esa idea de que ha habido un fallo en el tren, y que ese bogie, que ahora lo vamos a explicar qué es, que ha supuestamente fotografiado un periodista de New York Times sin que nadie se haya enterado, que esto es falso, porque el propio lunes por la mañana la Guardia Civil ha identificado ese bogie en el arroyo contiguo a unos 270 metros del lugar del siniestro. Estaba perfectamente identificado, incluso con drones. Usted mismo, la imagen que hemos compartido la Guardia Civil, sale un trozo efectivamente de ese bogie en el arroyo. Pero bueno, hoy nos hemos encontrado con la sorpresa de que han vendido, de que un fotógrafo de New York Times ha descubierto algo que nadie había reparado en ello, y es ese bogie que pudiera ser la causa del accidente. Esto es completamente falso. Primero, vamos a explicar lo que es el bogie, que es la pieza cuadrada que esta señora en televisión española decía que ya las ruedas no son cilíndricas, sino que son cuadradas. Seguramente precisamente le habrán dicho: oye, tienes que hablar de esto porque tenemos que desviar la atención del mal estado de las vías y tenemos que echarle la culpa al tren de Irio. Así que, claro, con la improvisación y las prisas, pues esta señora pues ha dicho un disparate mayúsculo, como que las ruedas ya no son cilíndricas, sino que son cuadradas. Aquí el bogie es ni más ni menos una pieza completamente de acero que contiene 2 pares de ruedas, es decir, contiene esas 4 ruedas de acero con todo el sistema de suspensión y una rótula, que se llama rótula de giro o pivote, que es la que permite que el tren pueda realmente girar en las curvas, ¿verdad? Para que pueda haber una estabilidad. Lógicamente los trenes no tienen diferenciales como tienen los coches, ¿no? El diferencial es lo que hace que pueda un coche tomar las curvas sin sobrecargar una rueda y gira de manera diferente. El tren no puede tener esto y por eso pivota precisamente sobre estos bogies. Evidentemente, con esa fuerza, con ese descarrilamiento tan tremendo, el pivote, como es el punto más endeble de toda esa estructura, es lo que habrá salido disparado a esos 270 metros, y lo que es lo que se ha encontrado allí en el arroyo, que por cierto nos ha dicho el propio ministro que no se puede mover, pues pesa cerca de 10 toneladas. Evidentemente, pues han ido a fotografiar, a sacar todas las evidencias, y bueno, en el momento oportuno se retirará desde allí. Pero es muy importante poner el foco ahora mismo a la audiencia de que hay realmente una instrumentalización maliciosa de esta información, queriendo echar la culpa
al tren Irio, y por eso es esto, ¿no? Que se está poniendo el foco tanto en el bogie, que es ni más ni menos una pieza absolutamente común en el tren, y evidentemente no se desprende porque sí, ¿no? Porque eso es todo un sistema de anclajes y, bueno, evidentemente a través de un accidente con la violencia que ha tenido es lo que ha hecho despedir a este bogie. Yo me quiero también referir en la desesperación de este gobierno hasta el punto, don Jesús, que esta mañana yo atónito estaba viendo en el programa mañanero de Televisión Española a Ana Pardo de Vera como tertuliana, la hermana de la pentaimputada Isabel Pardo de Vera, que era la anterior directora de Adif, que tiene cinco imputaciones: malversación, cohecho, tráfico de influencia y pertenencia a organización criminal. Y Televisión Española, esa medio que dice Sánchez que es por el cual nos tenemos que informar, tiene la idea de llevar a la hermana de la imputada, de la pentaimputada, para comentar los bulos que dice que aquí ahora decir que hay miedo en el tema de viajar con tren es muy fascista. O sea que es realmente escandaloso esto, tenemos que estar con los ojos muy abiertos, y aquí estamos, don Jesús, ni más ni menos, para enfrentarnos a este relato completamente manipulado que quiere hacer el gobierno, ¿no? Don Gabriel, ¿usted cree que el gobierno va a intentar manipular pruebas, hacer una operación 11M para hacer un relato de acuerdo a sus intereses? Bueno, aparentemente ya lo ha hecho. Ha desguazado un tren entero. En vez de llevarlo como marcan los protocolos, de estudiarlo, de transportarlo, pues se ha desguazado. Ahí hemos perdido un montón de evidencias. Posiblemente los peritos forenses podrían haber dictaminado muchísimas pruebas, pero atónitos hemos visto una cizalla ahí, un brazo mecánico despedazando. O sea que ya, de momento, una prueba ha desaparecido, ¿no? Como es habitual en estos casos. Pues don Gabriel Alajo, como siempre, un placer tenerle en el Mundo al Rojo, y que no se pierdan su artículo que ha escrito usted en El Distrito, que es una auténtica bomba, donde habla precisamente de esto, amigos, un artículo que le va a llegar al corazón a todos ustedes. Don Gabriel, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Y vamos a darles un consejo muy rápido. En el corazón de Madrid, descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Yo he comido en los Montes de Galicia, amigos, y he comido unas costillas de la ternera increíble, ¿eh? Pecado de calidad.